más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy ya terminamos ahora sí de resolver todos los tipos de ecuaciones fraccionarias. Entonces vamos con la siguiente parte, que serían los problemas. Recordemos que todo lo que vemos en matemáticas básicamente es para resolver problemas. Ahí es donde se ve si realmente aprendimos cómo aplicarlo o no. Siempre lo que ocurre es que todo lo que vemos en matemáticas son solamente herramientas para que después podamos resolver este tipo de problemas. Ahora, en esta ocasión voy a dividir este video en tres partes, ya que como vimos, hay una gran cantidad de ecuaciones fraccionarias. Pues lo mismo ocurre con los problemas. Hay una gran cantidad de problemas donde se puede aplicar este tipo de ecuaciones. Voy a poner los más básicos, de hecho los saqué del libro de Baldor, que ya si lo quieren, ya me avisan, ya les paso el enlace correspondiente para que lo puedan obtener, para que puedan ver esos problemas. Entonces, incluí dos o tres problemas más bien del mismo tipo para poder resolverlos. Pero ya habrán observado que a veces es muy fácil resolver los problemas, que el objetivo, al igual que con los problemas anteriores que habíamos visto de ecuaciones, es saber qué es lo que nos están pidiendo. Y a partir de ahí, obtener la ecuación y resolverla. Estos problemas en realidad ya hemos visto que se resuelven muy fácil, se resuelven en 4 o 5 minutos. A veces me tardo más en la explicación que ya en resolverlos o encontrar la solución. Entonces incluso puede que me tarde más, bueno, ya desde fuera de la cámara escribiendo el problema, aquí en el pizarrón, que resolviéndolo. Entonces les digo, hay una gran cantidad de problemas. Y bueno, también hay problemas, por ejemplo, de movimiento o de trabajo o cosas así. Esos problemas decidí ya no incluirlos porque ya están más relacionados con la física. Ya no son problemas tan relacionados con matemáticas. Más adelante, a lo mejor vamos a ver ya lo que es movimiento, fuerza y todo eso, ya que es necesario para entender un tema llamado vectores y que se ocupa ya para poder trabajar en 3 dimensiones. Pero bueno, eso ya se ve mucho más adelante. Entonces ya después de toda esta introducción, pues vamos a empezar. Este es nuestro primer problema. Voy a poner 3 tipos de problemas parecidos a este caso, en donde nada más tenemos que identificar la variable. Son de los más comunes y los más sencillos. La suma de la tercera parte y la cuarta parte de un número equivale al duplo de ese número menos 17. Hallar ese número. Entonces, como habíamos visto, siempre lo importante en este tipo de problemas es ver qué nos están pidiendo. Hallar ese número. A eso que nos están pidiendo es a lo que le vamos a asignar la variable, que puede ser la variable que nosotros querramos. Puede ser X, Y, Z. Entonces el primer paso es ver que antes de analizar todo el problema, siempre primero vayan casi al final. Ahí nos van a decir qué es lo que nos están pidiendo. Hallar ese número. A eso que nos están pidiendo le asignamos una variable. Como casi siempre trabajamos con X, entonces vamos a poner la variable X. Y le escribimos, pues, ¿qué significa esa X? En este caso, significa ese número que nos está preguntando el problema. Siempre pónganle, porque luego, ya cuando tenemos 2 o 3 variables, no sabemos qué variable es qué, y entonces nos confundimos. Ya que identificamos qué es lo que nos están pidiendo y a eso que nos están pidiendo le asignamos una variable, ahora sí empezamos a obtener la expresión algebraica a partir del enunciado del problema. Entonces, poco a poco nos va a ir diciendo el enunciado. La suma. Aquí ya nos está diciendo que algunos elementos se van a sumar. Entonces podemos ponerle el más. Luego, el problema, siempre que habla de suma, nos va a decir qué es lo que se va a sumar. Y aquí nos está diciendo la tercera y la cuarta parte. Cuando hablamos de tercera, cuarta, quinta, sexta parte, ya empezamos a hablar de fracciones. Entonces observamos que ya vamos a empezar a tener fracciones en nuestra expresión. Entonces dice la tercera, que aquí sería completo la tercera parte, pero pues no se repitió. La tercera parte de un número. Es decir, la tercera parte de ese número que estamos buscando, lo vamos a escribir aquí. ¿Cómo se representa como fracción? Tercera parte
es un tercio. Dice la tercera parte. O sea, como dice tercero, quiere decir que nuestra fracción en el denominador va a ir un 3 y en el numerador va a ir un 1. Siempre que nos hable así de números, tercera parte, cuarta parte, quinta parte, sexta parte, siempre se va a referir a una fracción así, en donde el numerador es un 1 y el denominador pues es el número al que se refiere. Ya cuando habla de otro tipo de fracción, siempre nos aclara, nos dice 2 terceras partes, 2 tercios, 4 quintas partes, 4 quintos, pero cuando nada más habla de la palabra solita, tercera o cuarta o quinta o sexta, se refiere a este tipo de fracciones, donde nada más vamos a escribir en el numerador 1 y en el denominador pues lo que dice el número, en este caso tercera, que proviene de 3, quiere decir que en el denominador va a escribir 3. Entonces dice, tercera parte de un número. Entonces, la tercera parte de un número es esa fracción multiplicando a ese número. Ahí está. Luego, ¿qué más dice? La cuarta parte, ya vimos que cuando habla de cuarta, quinta, sexta parte, séptima, cuarta, octava parte, habla de fracción. En este caso, cuarta sería así, porque no nos dice 2 cuartas o 3 cuartos o 4 cuartos o 5 cuartos, no, nada más nos dice la cuarta parte. Entonces, en el denominador escribimos el número al que se refiere, cuarto, y como nada más habla de cuarta parte, no habla de 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, entonces quiere decir que en el numerador va 1. La cuarta parte de ese número, que sería X. Y entonces, si leemos todo completo, ¿qué quiere decir? La suma de la tercera y la cuarta parte de un número. Quiere decir que estas dos fracciones que acabamos de obtener se van a sumar. Y entonces nuestra ecuación quedaría así. Un tercio de X, porque dice la tercera parte de un número, y luego se va a sumar la cuarta parte del otro número. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la primera parte del enunciado. La suma, es decir, que se van a sumar de la tercera y de la cuarta parte de un número. Aquí está la suma de la tercera y la cuarta parte de un número. Entonces ya vamos poco a poco formando nuestra ecuación. Luego, ¿qué dice el enunciado? Equivale. Esta palabra siempre se relaciona con igual. Cuando dice equivale, palabras como equivale, o es igual, o es, o tiene, o parece, siempre va relacionado con el signo igual. Equivale, con rojo, ahí está, el borrador. Y luego el problema nos está diciendo a qué equivale. Duplo de ese número, de ese mismo número que estamos hallando. Cuando habla de duplo, o dupla, o doble, o triple, sabemos que es una multiplicación. Al decir el duplo de ese número, quiere decir que este número se va a multiplicar por 2. Y al duplo de ese número luego dice menos 17. Y ya tenemos nuestra ecuación. Entonces vean, la suma de la tercera parte y la cuarta parte de un número, aquí está, equivale al duplo de ese número, que es 2x, menos 17. Entonces ya tenemos la ecuación y a partir de aquí pues ya la resolvemos. La ventaja de este tipo de problemas es que las ecuaciones no son tan complicadas como las últimas que vimos. Son ecuaciones relativamente simples. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente tendríamos que sumar los coeficientes. Observen. Estos dos términos son términos semejantes. 1x, un tercio de x y un cuarto de x. Entonces, únicamente lo que tendríamos que hacer sería sumar los coeficientes. Son términos semejantes porque, observen, contienen la misma parte algebraica. La x está en la parte de arriba y no en la parte de abajo. Entonces vamos a realizar esa suma. Un tercio más un cuarto, esto es igual
El común denominador sería 2. 2 entre 3 a 4 por 1, 4. Más 2 entre 4 a 3 por 1, 3. Realizamos la suma y esto es igual a 7 doceavos. Y tenemos, escribimos la suma de estos términos semejantes, sería 7 doceavos de x es igual a 2x menos 7. Y ahora, ya sabemos, todos los términos que tienen variable los pasamos de un lado. Bueno, aquí me faltó menos 17, ahí está. Todos los términos que tienen variable los pasamos de un lado, los términos numéricos del otro lado, del signo de la igualdad. Entonces, este 2x, como está sumando, lo pasamos del otro lado restante. 7 doceavos de x menos 2x es igual a menos 17. Y entonces aquí tenemos dos términos semejantes que se pueden simplificar. Nada más que los coeficientes son un poquito diferentes. Aquí es una fracción y aquí es un número entero. Para que ese número lo podamos operar con la fracción, sabemos que le agregamos un 1. Y ahora sí, ya tenemos dos términos semejantes porque la parte algebraica es la misma. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es operar esos coeficientes. Voy a escribir aquí la operación. 7 doceavos de los puros coeficientes, pues es lo único que se opera cuando simplificamos términos semejantes. Menos 2 sobre 1, esto es igual, común denominador sería 12. 2 entre 12 a 1 por 7, 7. Luego 2 entre 1 a 12. Por menos 2 nos da menos 24. Y esto es igual a, realizando esa operación, tenemos menos 17 24avos. Entonces, voy a borrar esto. El resultado, ¿qué sería? Sería menos 17 24avos. Ponemos la parte algebraica que comparten de x. Y esto es igual a menos 17. Ahí está. Ya llegamos a una ecuación bastante simple. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer pues sería despejar la variable como nosotros ya sabemos. Que de aquí tenemos muchísimas formas. Voy a borrar esto. Lo que tenemos sería, por ejemplo, observamos que toda esta fracción está, les digo, ya llega un punto en el que podemos resolverlo como nosotros queramos. A lo mejor hay una persona que quiere multiplicar la fracción por la variable, a lo mejor hay una persona que quiere deshacerse del denominador, o sea, ya pueden resolverla como ustedes quieran. Aquí ya no hay limitantes, el chiste es que hagan el procedimiento correcto. Yo lo que veo ahí es una fracción que está multiplicando a la variable. Entonces, como está multiplicando, la voy a pasar del otro lado con su operación contraria. Y quedaría así. X es igual, hago una raya grande para diferenciar la fracción de la división, escribo el menos 17, y en la parte de abajo, ¿qué quedaría? Menos 17 sobre 24. Entonces toda esta fracción la pasé del otro lado dividiendo. Y ahora podemos realizar las operaciones, perdón, este menos iría por acá. Ahora ya podemos realizar esa división de fracciones. Tenemos un entero entre una fracción. Entonces a este entero le voy a agregar un 1 a la parte de abajo. Y entonces aquí igual pueden aplicar los signos como ustedes quieran para obtener la división. Entonces esto será igual, el signo de la fracción más entre menos nos da menos. Luego menos 17 por 24, lo voy a dejar así, ahorita van a ver por qué. Menos 17 por 24. Y luego multiplicamos los centros. 1 por 17 nos da 17. Bueno, ahí está. Entonces, multiplicamos este número, los extremos, aquí está, y luego los centros, aquí está. Si se dan cuenta, este 17 se está multiplicando tanto arriba como abajo.
Entonces puedo cancelarlos y me queda como resultado, esto es igual a menos 24 sobre 1. Y a partir de ahí pues ya nada más es simplificar los signos y todo eso, que el resultado final quedaría como 24. Y entonces este es el número que estamos buscando. Entonces, como ven, el problema se resolvió bien fácil. Primer paso, ver qué es lo que nos están preguntando. A eso que nos están preguntando le asignamos la variable. Luego, a partir de lo que va diciendo el problema, establecemos la ecuación. Y ya que la tenemos, la vamos resolviendo aplicando lo que nosotros habíamos visto, cualquiera de todos los métodos que vimos, porque vimos diferentes. Les digo, aquí no es que forzosamente se haga aquí. A lo mejor otra persona le quedó más claro otra forma de resolverlo y la resuelve igual, aplicando esa forma y llega al mismo resultado. Entonces aquí ya es más que nada el objetivo de este tipo de problemas es ver cómo obtener las ecuaciones, porque a partir de ahí ya las personas pueden aplicar lo que quieran. A lo mejor otra persona hubiera dicho desde un principio, este término con X lo paso del otro lado y así realizo toda la operación en un solo paso y está bien. Entonces aquí les digo, ya depende de cada quien. Lo importante es obtener la ecuación para poder obtener la solución del problema. Vamos con otro problema de este tipo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es muy parecido al anterior. El triplo de un número excede el 48 al tercio de ese mismo número. Hallar ese número. Otra palabra que vamos a empezar a utilizar mucho es esta, excede. Ahorita vamos a entender a qué se refiere. Entonces, veamos. Ya sabemos, primer paso, vamos a ver qué nos están pidiendo, qué nos están preguntando. Hallar ese número del que habla todo el problema. A ese le asignamos la variable X, el número. Ahora, ya que tenemos qué es lo que nos están pidiendo y le asignamos una variable, lo que hacemos a continuación pues es obtener la ecuación. Bueno, el problema anterior sí me tardé un poquito, pero porque fui explicando paso a paso cada una de las cosas. Pero ya con los problemas que siguen, pues ya va a ser un poquito más rápido, porque ya vamos a ir de lleno al problema y ya no nos vamos a entretener mucho. Entonces dice, el triplo de un número. Esta palabra en algunos países se le dice como triple, que ya sabemos qué significa. Por eso vimos el lenguaje algebraico hace mucho tiempo. Cuando hablamos de triple, quiere decir que vamos a multiplicar por 3. Entonces dice, el triplo de un número. O sea que ese número que nosotros le asignamos la variable X, porque es lo que estamos buscando, lo vamos a multiplicar por 3. Ahí está. Y a continuación viene esta palabra que es muy interesante. Dice excede. ¿A qué se refiere? A veces esa palabra puede confundir un poquito a las personas. Cuando hablamos de excedente, quiere decir que hay algo extra. Por ejemplo, cuando tenemos muchos dulces, que decimos exceso de dulces, quiere decir que tenemos dulces de más dulces que nosotros aparentamos. Entonces, en este caso, cuando dice la palabra excede, vamos a igualar nuestra expresión. Y si dice excede, es que el siguiente número que nos está indicando se le va a sumar. Es decir, así, 48 más. Ese es donde está la confusión, porque estamos hablando de una palabra excede, o sea que hay algo más, y ponemos un signo igual. Ahorita ya después, cuando analicemos el enunciado y la ecuación, va a quedar claro. Entonces, 48 al tercio de ese mismo número. En este caso, cuando dice así tercio solito, está hablando de la fracción. Bueno, aquí un tercio. Como no dice 2 tercios, 3 tercios, 5 tercios, 8 tercios, nada más dice al tercio, es como si dijera a un tercio. Excede a un tercio ese mismo número. Sería aquí X. Ahí está. Y ahora sí, vamos, ya tenemos nuestra ecuación, porque ya ocupamos todo lo que dice el problema. Ahora sí va a quedar más claro, observen. Vamos a empezar a partir de aquí. Excede en 48 al tercio
de ese mismo número. Si nosotros esto no lo vemos, no lo comparamos, observamos que aquí tenemos un tercio y que está este excedente, es decir, esta cosa que está de más. A veces también por eso es importante saber comunicarse, porque si no lo sabemos, por eso también es importante leer. Si no lo sabemos, no podemos entender qué es lo que está diciendo el enunciado. Aquí se ve, a veces también el problema, ahora sí que en estos tipos de problemas, no es tanto cómo obtener las ecuaciones, sino que debido a que a veces no sabemos comunicarnos, no sabemos leer, no podemos entender qué nos está diciendo el problema. Entonces, para este caso sí les recomiendo que lean mucho. Cualquier cosa que la lean, para que así su capacidad de lectura mejore, su capacidad de comprensión, y entonces la pueden aplicar en este tipo de problemas, para saber qué es lo que nos están diciendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la palabra excede quiere decir que es algo extra, algo que está de más. Entonces, cuando dice de más, pues estamos hablando de más, o sea, de suma. Entonces, exceden 48 al tercio de ese mismo número. Bueno, hasta acá. Entonces, ya tenemos aquí el tercio de ese número, del que estamos buscando. Y como dice que lo exceden 48, quiere decir que a ese un tercio le vamos a sumar 48. Entonces, esa es la razón por la que 48 más un tercio de x lo estamos igualando a 3x. Porque quiere decir que el triplo de ese número es igual a ese excedente de 48 de un tercio. Entonces, el triplo de ese número, cuando dice excede, se refiere a que es igual y que ese 48 va a exceder al tercio de ese número. Entonces, si se dan cuenta, aquí la palabra excede en realidad está escondiendo dos cosas: el signo igual, y además nos está hablando de que después del igual va a haber ese excedente, donde ese número excede, o sea, está de más, o le vamos a sumar al tercio de ese mismo número. Ahora lo pueden ver al revés, observen. El tercio de ese número, aquí está, es excedido, o sea, sobrepasado, o sea, que tiene de más en 48. Y eso es igual al triplo de un número. Entonces, de ahí a veces viene esa confusión, excede. Pero más que nada ya, por eso vamos a encontrar muchos problemas parecidos a este. Por eso aquí se los estoy aclarando. Entonces ya tenemos nuestra ecuación, pues la resolvemos como ya sabemos. Sabemos que todos los términos con variable deben estar del otro lado de la igualdad. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cómo quedaría? Quedaría 3x. Toda esta fracción la pasamos del otro lado. Tiene signo positivo. Al pasarla del otro lado, pasa como término negativo. Ahí está. Y el 48 lo dejamos en la misma posición. Y a partir de aquí pues resolvemos la ecuación como ya sabemos. Entonces 3x menos un tercio de x. Son términos semejantes porque es la misma variable con mismo exponente, todo igual. Para simplificarlos tenemos que operar los coeficientes. Este coeficiente es una fracción, este es un número entero. Para convertirlo a fracción le agregamos un 1. Voy a hacer la operación de este lado. 3 sobre 1 menos un tercio es igual. Ahí está, nada más los puros coeficientes. Denominador común sería 3. 3 entre 1 a 3 por 3, 9. Menos 3 entre 3 a 1 por menos 1, 1. Esto es igual, 9 menos 1 sobre es igual a 8 tercios. Y entonces ya tengo mi resultado. 8 tercios, y le pongo la parte algebraica de x es igual a 48. Y a partir de aquí, pues ya, ¿dónde dejé el rojo? Creo que ya se me acabó. A partir de aquí, pues ya podemos despejar como se nos haga más fácil. A lo mejor una persona este denominador lo pasa multiplicando y este número lo pasa dividiendo. Está igual, está bien. O sea, les digo, aquí ya hay formas de resolverlo como ustedes quieran. Yo lo que veo es que esta fracción está multiplicando esta variable. Como la está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado con su operación contraria. El borrador, acá está. ¿Y cómo quedaría? Así. Quedaría x
es igual a este número, 48, y el signo más grande de la división, entre este número que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, 8 tercios. Realizamos esa operación, tenemos un número entero entre una fracción, por eso hice la línea más grande para poder identificarlo. Vamos a agregarle un 1, ahí está, para poder resolverlos. Y ahora sí, 48, multiplicamos los extremos, x es igual 48 por 3, voy a dejarlo indicado, ya que a veces es más fácil dejarlo indicados antes de resolverla, para ver que puedo simplificar. Y luego abajo, 1 por 8, 8 por 1, esto es igual. Simplificamos, hay números que se pueden dividir, por ejemplo, 40, aquí tanto los números de arriba como de abajo se están multiplicando, entonces podemos dividirlos por partes. 48 entre 8, eso es igual a 6, por 3. Y realizando toda esa operación, nos da como resultado 18. Ya tenemos nuestro resultado final. El número que estábamos buscando es 18. Si se dieron cuenta, el problema es muy parecido al anterior, en donde tenemos que hallar ese número del que está hablando todo el problema. Nada más les voy diciendo ahí las pequeñas, los pequeños trucos de las palabras que ahí tenemos adentro, pero se resuelve de la misma forma. Ahorita vamos a ver otro ejemplo parecido a este, donde igual va a tener esta palabra, pero ya va a ser más fácil de interpretar. Entonces, siempre que habla de triple, cuádruple, quíntuple, o triplo, cuádruplo, quíntuplo y así, habla de multiplicación. Cuando habla de fracción, pero no nos dice la fracción completa, o sea, 2 tercios, 5 tercios, 8 tercios, sino que habla la pura fracción tercio, se refiere en realidad a un tercio, nada más que se abrevian ese 1. Ya vimos que las variables, cuando su coeficiente es 1, se puede omitir. Pues lo mismo está ocurriendo aquí. Cuando hablan de un tercio o una tercera parte, omiten ese 1 y nada más escriben lo que sigue. Entonces, por ejemplo, en vez de escribir así, 1 sobre x, nosotros escribimos x. Pues lo mismo ocurre aquí. A veces en vez de decir un tercio, nada más dicen tercio. O a vez de decir una cuarta parte, le quitan el 1 y dicen cuarta parte. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente problema. El largo de un buque es de 800 metros. Excede en 744 metros. Esto parece una O, déjenme pongo a los 8 novenos del ancho. Entonces nos piden hallar el ancho. Entonces, ¿qué es lo que? El primer paso, vamos a ver qué es lo que nos están preguntando. Nos están preguntando por el ancho. Entonces a eso le vamos a asignar una variable. A veces las personas le relacionan las variables con una palabra relacionada a lo que nos están pidiendo. Esto más que nada para que no se les olvide cómo, pues, qué significa esa variable. Entonces aquí tenemos que lo que estamos buscando es el ancho. Por esa razón le pusimos A. Pero igual pueden ponerle cualquier otra, X, Y, Z, lo que ustedes quieran. Entonces, recordemos un poquito de geometría. Por eso fue que empezamos con geometría. ¿Qué nos está diciendo el problema? Nos está diciendo que el largo es 800 metros. Ahí está. Y luego nos dice, bueno, sabemos que el largo aquí se nos está diciendo, son 800 metros. El largo de un buque es de 800 metros. Y bueno, sabemos que un rectángulo pues tiene su ancho, pero este no lo conocemos. Precisamente por eso dice hallar el ancho. Ahí está. Y entonces, a partir de aquí, nosotros ya tenemos nuestra figura. Entonces dice, el largo de un buque es de 800 metros. Y además pues tiene su ancho que no sabemos. Pero enseguida lo que nos está diciendo es cómo se relacionan una fórmula o una ecuación que nos está relacionando el largo con el ancho. ¿Qué nos está diciendo?
el largo de un buque es de 800 metros. Entonces vamos a ponerle aquí 800. Y luego dice, excede. En el problema anterior vimos que esta palabra está relacionada tanto con el signo igual como con una suma. Esa suma más que nada para indicar que hay algo que está extra, algo de más. Entonces lo que está de más es esto, ponemos el signo igual, y lo que está de más aquí ya nos está diciendo, son estos 744 metros, que se lo vamos a sumar a algo. Más a los 8/9 del ancho. Entonces, aquí está hablando 8/9, es una fracción. Les digo, aquí en este caso sí observamos que nos está diciendo toda la fracción. 8/9 del ancho. Entonces, quiere decir que esos 8/9 se los vamos a multiplicar al ancho. Pero como no lo conocemos, sino que al ancho le asignamos la variable a, lo vamos a indicar así. Aquí pues ya son cosas un poquito más, como que más reales. Ya no estamos hablando que de números imaginarios o algo así, no. Ya nos está hablando de una medida real, el ancho. Entonces este problema es parecido al anterior. Nada más que en vez de decirnos 8/9 de un número, pues nos está diciendo 8/9 del ancho. Al final de cuentas el ancho pues sigue siendo un número, no representa una medida. Entonces lo único que cambia pues es la palabra que se está usando, pero al final de cuentas se sigue refiriendo a la misma cantidad. Entonces 8/9 de un número, pues 8/9 del ancho. Y como al ancho le asignamos la variable a, entonces quiere decir que esa fracción se la vamos a multiplicar a ese ancho, o mejor dicho, a esa variable que nosotros le asignamos. ¿Y qué dice? Si vemos todo nuestro problema, con verde, dice, excede en 744 metros a esto. Entonces, quiere decir que a esta expresión le exceden, o sea, tenemos esa expresión y todavía le excede, o sea, hay más metros, que son esos 744. Entonces, por esa razón nuestra ecuación queda aquí. Sería esta expresión, los 8/9 del ancho, que aparte de esta expresión, le excede estos, o están de más, estos 744 metros. Y entonces esta es la fórmula que nos está relacionando. Dice que por un lado, el largo de un buque es de 800 metros. Aquí está. Luego dice excede, o sea que es igual a 744 más esta parte del ancho. Entonces el excede quiere decir que va a ser igual a este número que está de más a esta expresión. Entonces aquí nos está diciendo exceden 744 metros a los 8/9 del ancho. Entonces tenemos los 8/9 del ancho y que está de más, por eso dice excede, esos 744. Entonces ya tenemos nuestra ecuación y a partir de ahí empezamos a resolverla como ya sabemos. En este caso pues nada más tenemos un término con variable, pues entonces vamos a simplificar aquello que se puede simplificar. Vamos a pasar de un lado los términos con variable y del otro lado los términos numéricos. Aquí pueden pasarlos como ustedes quieran. Entonces yo voy a dejar la variable aquí y este número lo voy a pasar del otro lado. Les digo, puede ser como ustedes quieran, o puede que esta variable la pasen del otro lado y este número de este lado. Entonces, pues vamos a hacerlo como siempre. Esta variable la vamos a pasar del otro lado. ¿Qué signo tiene más? Entonces todo este término pasa del otro lado con signo negativo. Menos 8/9. Y esto es igual 744. Y este número, que el signo que tiene es positivo, pasa del otro lado negativo. Menos 800. Realizamos la operación. Menos 8/9 de A. Y eso es igual a 144. Bueno, menos 144. Y ahora mi variable está solita. Bueno, está acompañada. Quiero despejarla. Entonces este número que lo está multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo. ¿Cómo quedaría?
quedaría así. Menos 140, bueno, todo completo. La variable a es igual a menos 144 dividido entre esta fracción que está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, menos 8/90. Tenemos un entero entre una fracción, a ese entero vamos a agregarle un 1. Ahí está. Y entonces realizamos la división como ya sabemos. Empezamos signo con signo, menos entre menos, a es igual, nos da más. Luego 144 por 9, multiplicamos los extremos, pero voy a dejarlo indicado por 9 para ver si podemos simplificar de alguna forma. Y luego los extremos, 1 por 8 nos da 8 por, ahí está. Y entonces tenemos que a es igual, aquí se pueden dividir 144 entre 8 y 9 entre 1. 144 entre 8 me da 10, 16. 16. Sí, 64, no, 18, perdón. 18. 80 más 64. 140, sí, 18 por 9 entre 1 nos da 9. Y realizando esa operación tenemos a es igual a 18 por 9 son 180, 90 y 72 son 90 y 72, 162. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, fue relativamente simple. Exactamente lo mismo que el anterior. Nada más que aquí ya es un caso un poquito más real. En vez de hablar que números y cosas así, hablamos de lo mismo. Entonces la forma de resolverlos es exactamente la misma. Vemos qué es lo que nos están preguntando, qué es lo que nos están pidiendo. Le asignamos una variable. Ya que tenemos la variable, a partir de ahí lo vamos relacionando con lo que nos dice aquí. Entonces siempre que esté la palabra excede, siempre esa palabra lo que va a hacer es asignarnos el signo igual, pero además nos está hablando de que va a haber un excedente, eso es decir, una cantidad de más, una cantidad que nosotros vamos a sumar. Aquí la palabra clave es excede. Si se dieron cuenta, es esta palabra como que divide nuestra ecuación en dos partes. Lo que está primero, antes de la palabra, siempre va del lado izquierdo, si se dieron cuenta de los ejemplos. El largo de un buque es de 800 metros. Vean, el lado izquierdo. Luego excede y viene la expresión del lado derecho. La que sigue a continuación, en 744 metros a los 8/9 del ancho. Y es lo que puse del otro lado del signo igual. Entonces, si se dan cuenta, la palabra excede, así es como funciona como un signo igual. Lo que hay antes de la palabra excede va del lado izquierdo y lo que está después va del lado derecho. Además, también vimos que la palabra excede se relaciona que hay un excedente, o sea, algo de más. Quiere decir que este número va a exceder al otro término. Entonces ahí se ve más clara la relación de por qué la palabra excede se relaciona tanto como con esta suma como con el igual. El igual porque si vemos el enunciado es la palabra que está en medio, así como el signo igual. Y además la palabra excede quiere decir que hay un excedente, quiere decir que hay una suma. Se va a sumar lo que nos está diciendo, estos 744, a esta fracción. Y bueno, siempre que habla de fracciones de un número, en este caso fue de ancho, esa fracción va a multiplicar a ese número, siempre. Vamos con otro ejemplo, pero ahora ya van a ser otros casos. Este es nuestro siguiente ejemplo. Los siguientes tres problemas van a hablar de números consecutivos. Este problema quizá quede un poquito más largo a todos los demás, más que nada porque hay cosillas que tengo que explicar, pero al final de cuentas, ya que entendamos bien, pues ya todo va a quedar más claro con los siguientes problemas y los vamos a resolver más rápido. Entonces dice, hallar dos números consecutivos, tales que 4/5 del mayor, equivalgan al menor disminuido en 4.
Entonces, para esto primero tenemos que explicar el concepto de números consecutivos. Entonces, yo voy a tomar como referencia el número 3. Los números consecutivos son aquellos que están a continuación del 3. Voy a hacerlo aquí en una recta numérica para poder ejemplificar. Ahí está. Empezamos en 0, 1, 2, 3. El siguiente número, ¿cuál sería? El 4. El siguiente, bueno, acuérdense, estoy empezando a partir del 3. El siguiente número, ¿cuál sería? El 5. El siguiente número sería el 6. Entonces, a partir del 3, hagan de cuenta que yo no tengo esto. A partir de que inicié el 3, todos los números que en la recta numérica siguen a continuación son sus consecutivos, porque son los números que están luego pegados a él. Entonces, ese es el concepto de números consecutivos. Entonces voy a ponerle aquí 3. Y bueno, su número consecutivo, el que sigue, es 4. Ahora, si se dan cuenta, son los números a los que se les va sumando de uno en uno. Por ejemplo, yo empecé con 3, para obtener su consecutivo, llegué a más 1. Le sumé 3 más 1, llegué a 4. Luego, para llegar al siguiente, le volví a sumar más 1. Para llegar al siguiente, le volví a sumar más 1. 5 más 1 me da 6. Y así sucesivamente. Entonces, para ir obteniendo cada número consecutivo, se le va sumando 1. Ahora, si se dan cuenta, todos los números consecutivos están así enseguida uno del otro. Es decir, por ejemplo, el 3 y el 5 ya no son números consecutivos, porque no están juntos, hay un número en medio. Así, o sea, si nada más les ponen 3 y 5, estos números no son consecutivos, sino que para que todos los números sean consecutivos, deben estar todos juntos. Sería 3, luego el 4, luego el 5. Ahí sí, un número está pegado después del otro. Todos estos sí son consecutivos porque están pegados todos entre sí. Está el 3, luego el 4 y luego el 5. Si nada más les ponen 3 y el 5, no son consecutivos porque no están pegaditos. Hay un número ahí en medio. Pero ya si les dicen 3, 4 y 5, ahí sí, todos estos sí son consecutivos porque uno sigue del otro. Ahorita van a entender qué tiene que ver todo esto con el problema. Entonces, debido a esto, pues los números decimales nada más aplican para números enteros. Números decimales o fracciones no tienen consecutivos, porque sabemos que de decimales puede haber infinitos números decimales. Entonces, cuando habla de números consecutivos, solo habla de números enteros. Ahora, lo interesante es lo que sigue. Como les había comentado, para obtener los números consecutivos, vamos sumando de uno en uno. Entonces, yo empiezo con el 3. Lo voy a escribir aquí, es mi primer número. Y lo voy a volver a escribir aquí. Para llegar al siguiente consecutivo, le voy a sumar un 1. 3 más 1. Y ya con eso, pues llego al siguiente. 3 más 1 nos da 4. Luego, para llegar al siguiente consecutivo, le vuelvo a sumar 1. 3 más 1, que ya tenía antes, le vuelvo a sumar más 1. Más 1. Y si realizo la operación, 3 más 1, 4, más 1, 5. Ahí está. Para llegar al siguiente número, nuevamente le vuelvo a sumar más 1, que es esto que ya tenía antes. 3 más 1, más 1. Y nuevamente le vuelvo a sumar más 1. Y ya tengo 3 más 1, 4 más 1, 5 más 1, 6. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, a cada número, yo empecé del 3. Entonces, a partir de ese número que empecé, para ir obteniendo cada consecutivo, en cada ocasión le voy a sumar 1. Le sumo un 1, luego le vuelvo a sumar un 1, luego le vuelvo a sumar un 1 y así sucesivamente. ¿Qué tiene que ver esto con el problema? Dice, hallar dos números que sean consecutivos. En este caso, nosotros empezamos a partir de un número conocido, el 3. Pero aquí, si nos están preguntando hallar dos números consecutivos, quiere decir que los números no se conocen. Entonces, ninguno de los números se conoce, por eso los vamos a encontrar. Sabemos que cuando no se conocen números, se utilizan variables para representarlos. Entonces,
voy a utilizar mi primer variable. En este caso sí conozco el 3, pero ya visto en el problema, no conozco el número. Entonces le asigno una variable. Dice hallar dos números consecutivos. Entonces, a esta variable voy a tener que agregarle su número consecutivo. Pero ¿cómo lo hallo si no lo conozco? En este caso, pues si conozco el 3, sé que su número que sigue es el 4, sé que su número que sigue es el 5, el 6, y así sucesivamente. Pero en este caso, como yo no sé qué número es la variable, pues no puedo ubicarlo en una recta numérica. Entonces, ¿cómo le hago? Pues aplicando exactamente este mismo concepto. Aquí viene por qué empezamos con esto. Entonces, conozco la variable, sé que hay un número, no sé cuál es el número, sé que existe. ¿Cómo encuentro el consecutivo? Como les había dicho, le voy a sumar sin importar qué número sea, 1. Entonces tengo mi número y para encontrar su consecutivo sería sumarle más 1, justo como hicimos acá. Lo único que estoy haciendo pues es que en vez de escribir 3, estoy escribiendo la X. Quiero hallar el consecutivo, pues ese mismo número le sumo 1. Puedo hallar el siguiente número, pues le vuelvo a sumar 1. X más 1 más 1. Si se dan cuenta, estoy haciendo exactamente lo mismo, nada más que en vez de escribir X estoy escribiendo X. Quiero hallar el siguiente consecutivo, le vuelvo a sumar 1 y así sucesivamente. Entonces este es el truco en este tipo de problemas. Cuando hable de encontrar números consecutivos, escribimos el primero y luego pues a ese número le vamos sumando 1, justo como vimos aquí, para ir hallando todos esos consecutivos. Entonces, hallar dos números consecutivos. A partir de esto, ya podemos obtener nuestro problema, nuestras variables y todo. Primer número, pues el primer número es el básico con el que vamos a empezar. Así como en nuestra cuenta iniciamos con 3, en este caso mi primer número va a ser la X. Es el número con el que inicio. Luego, el segundo número, es decir, el siguiente consecutivo, pues lo obtengo aplicando el mismo concepto que vi aquí, que a partir de mi número le voy a sumar 1 para hallar su siguiente consecutivo. Si pidieran un tercer número, pues ahora sería el siguiente paso, volver a sumarle 1 y así sucesivamente. Entonces, si se dieron cuenta, aplicando este mismo concepto de que a los consecutivos se les va sumando 1, lo aplicamos ahora con variables. No conocemos el número, pero seguimos aplicando el mismo concepto, que se le va sumando 1, luego se le vuelve a sumar 1, luego se le vuelve a sumar 1 y así sucesivamente. Y entonces, a partir de aquí, pues empezamos a encontrar las ecuaciones. Siempre en este tipo de problemas nos va a decir hallar dos números consecutivos, hallar tres números consecutivos, hallar cuatro números consecutivos y así. Y la siguiente parte del problema nos dice cómo están relacionados los números. Aquí dice tales que 4/5 del mayor equivalgan al menor disminuido en 4. Vamos a irlo explicando por partes. Si se dan cuenta, conforme van avanzando los números consecutivos, van siendo cada vez mayores. Entonces, empezamos en el 3 y conforme va avanzando, el número cada vez es más grande. El 4, incluso lo podemos ver en la recta numérica, el siguiente consecutivo es más grande. Luego, el siguiente consecutivo es todavía más grande, es mayor el 5 que el 4. El siguiente consecutivo es todavía más grande. El 6 es más grande que el 5, que es más grande que el 4, que es más grande que el 3. Entonces observen cómo entre más números consecutivos haya, pues cada vez es mayor. Esto más que nada para poder identificarlo. Pues exactamente lo mismo ocurre aquí. Entre más unos le vayamos sumando, el número cada vez va creciendo más. Entonces, a partir de esto, ahora sí podemos establecer nuestra ecuación. Entonces, como vimos aquí, conforme vayamos agregándole unos, el número va creciendo. Entonces, dentro de estos dos, ¿cuál es el mayor? Sería este. Porque observen, cada vez, conforme va bajando, va creciendo. Entonces, este es el mayor.
como habíamos visto aquí. Ya lo borré, pero 3, luego sería 3 más 1, ahí está. Luego 3 más 1 más 1, luego 3 más 1 más 1 más 1. Empezamos con el 3 y luego sería el 4. Entonces observen, aquí tenemos nuestro número base, le sumamos 1 y nos da un número más grande. Le volvimos a sumar 1 y nos dio un número todavía más grande. Le sumamos un 1 y todavía nos dio un número más grande. Entonces, entre más unos le hayamos sumado, el número cada vez es más grande. Por lo tanto, entre estos dos números, ¿cuál es el más grande? La X que está solita o al que después ya le agregamos un 1. Como vemos en la flecha, en ambos casos, conforme vayamos bajando, el número cada vez es más grande. Les digo, comparen esto. O sea, comparen el número de unos que estamos sumando. Cada vez, entre más uno le agreguemos, se va sumando. Lo pueden ver con una bolsa de dulces. Entre más dulces, no sabemos cuántos dulces hay, pero entre más dulces le vayamos agregando, pues mayor va a ser la cantidad de dulces. Por ejemplo, yo tengo aquí mi bolsa de dulces, no sé cuántos dulces hay adentro, le voy agregando un 1, y como no sé, es lo que me representa mi X. Le agrego un dulce más afuera, ya tengo todavía más dulces. Le vuelvo a agregar otro dulce más, como aquí, tengo más dulces todavía. Le vuelvo a agregar otro dulce más, como aquí, tengo más dulces que antes. Entonces, entre más unos le vaya agregando, más grande va a ser mi número. Entonces, ahora sí, con eso podemos identificarlos. Entonces, entre estos dos números, ¿cuál es el más grande? Sería este. Es el mayor, porque tiene más unos. Y este número no tiene, como no tiene unos, pues sería el menor. Ahora, si les cuesta trabajo visualizarlo, usen el ejemplo de la bolsa. La bolsa de dulces, aquí está, me representa X. Y aquí tengo igual mi misma bolsa de dulces, pero aquí dice, añádele un dulce más. ¿En dónde hay más dulces? Pues aquí tenemos más dulces, puesto que tenemos los de la bolsa, más uno que hay afuera. Y aquí pues tenemos menos, porque no tenemos ningún dulce afuera. Entonces, por esa razón, este número es el mayor y este número es el menor. Y entonces, a partir de ahí, les digo, lo difícil era explicarles esto, que era el número consecutivo. Y a partir de ahí, ya podemos empezar a obtener nuestras ecuaciones, porque dice, tal es que 4/5 del número mayor, entonces tenemos 4/5 del número mayor. Entre paréntesis voy a escribir el número mayor que ya identifiqué, X más 1. Equivalgan, sabemos que la palabra equivalgan se refiere a igual. Al número menor, ya vimos que este es el número menor, disminuido en 4. Esta palabra de disminuido siempre se refiere a una resta, al que vamos a disminuir o a quitar. Entonces, disminuido en 4 quiere decir que a este número le vamos a quitar 4. Entonces, si se dieron cuenta, me tardé más en explicar eso de números consecutivos que en resolver el problema. Era lo que les decía, nada más entender el concepto de números consecutivos, los problemas ya se resuelven de forma fácil. Entonces ya tenemos la ecuación y ahora ya podemos pues resolverla y encontrar los valores. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación con paréntesis. Esta fracción vamos a multiplicarla por cada término. 4 por X. Bueno, aquí le agrego un 1 para poder multiplicarlo. 4/5 por X nos da 4/5 de X. Luego 4/5 por 1 nos da más 4/5. Y esto es igual X menos 4. Ahora los términos con variables vamos a pasarlos de un lado y los términos con número del otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría? 4/5 de X. Esta X que está positiva la paso del otro lado negativa. Menos X es igual a menos 4. Este que es positivo, esta fracción, la voy a pasar del otro lado negativo. Menos 4/5. Y realizo las operaciones. 4/5 de X menos X. Aquí si no tiene coeficiente, sabemos que tiene un 1. Restamos los coeficientes y el resultado me da menos 1/5 de X. Esto es igual. Y aquí
menos 4 quintos nos da menos 24 quintos. Ahí está. Y de ahí despejo la variable x. Esta fracción le está multiplicando, entonces lo paso del otro lado dividiendo. Entonces vean, era lo que les decía, me tardé más en explicar que en resolver el ejercicio. Entonces tenemos menos 24 quintos y este que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo, menos un quinto. Resolviendo tenemos lo siguiente, x es igual, menos entre menos nos da más, multiplicamos los extremos, 24 por 5 y luego multiplicamos los centros, 5 por 1 y ahí está. Tenemos dos números arriba y abajo que se están multiplicando, este con este se cancelan y el resultado final, x es igual a 24. Y ya tenemos el resultado de x. Ya nada más, pues tendríamos que hallar los números que nos están pidiendo. El número 1, en vez de escribir la x, escribo lo que me dio. Sería 24. Y el siguiente número, en vez de escribir la x, escribo el número que me dio, 24, y realizo la operación. Luego sería más 1, y esto es igual a 25. Y observen, ya tuvimos dos números que son consecutivos, el 24 y el 25. Ya tenemos el resultado. Los dos números que se están buscando son el 24 y el 25. Entonces, como ven, realmente fue muy fácil este tipo de problemas. Me tardé más en explicar bien el concepto de números consecutivos, porque si yo les decía, pongan x y x más 1, no me iban a entender. Pero ya con toda esta explicación, ahora sí sabemos por qué es x y por qué es x más 1. Y ya de ahí, ya que entendimos esto, la ecuación se estableció mucho más fácil, la resolvimos como ya sabemos y encontramos el resultado. Vamos con otros ejemplos de